Oscuridad, eso fue todo lo que vio, todo lo que oyó, todo lo que sintió, todo lo que supo durante mucho tiempo. Una oscuridad sofocante, solo ocasionalmente atravesada por los ecos de los recuerdos, las voces de amigos y enemigos desaparecidos hace ya mucho. Y, sin embargo, continuó recordando esos fragmentos de conversación que rompían el vacío en el que estaba. ¿Entonces qué harás? Preguntó la mujer que caminaba a su lado. No lo sé, creo que continuaré. Respondió el chico mientras miraba el cielo de la noche roja, iluminado por la luz de una luna rota. ¿Seguro? Porque no pareces muy convencido. Bueno, solo es mi cara, pero sí lo estoy. Respondió el chico para luego empezar a caminar. Mientras avanzaba, su cabeza se llenó de todo tipo de preguntas y dudas. Tal como había dicho la mujer, él no estaba del todo convencido. ¿Pero qué podía hacer ahora? Ya había pasado su punto de inicio, y no podía retroceder. Y si lo hacía, no quería imaginar lo que podría pasar. Por ende, decidió continuar. Continuar y terminar con esto. Siguió caminando mientras recordaba algo que solían decirle cuando era niño, palabras que aún lo acompañaban. Las palabras también podrían considerarse un tipo de magia. Un arte de persuasión y viveza capaz de dar vida a un mundo desprovisto de la ansiada paz. Pero, ¿cómo podría un chico saber realmente qué era la paz, después de haberlo perdido todo en un ataque de los Grimm? A pesar del tiempo transcurrido, aquellos recuerdos seguían frescos en su mente, como si todo hubiera ocurrido hace apenas unos días. Vagó sin rumbo aparente, hasta que fue acogido por una fauno que le dio un hogar y lo crió como si fuera su propio hijo. Y eso último fue lo que usó como catalizador para continuar. Sin embargo, las dudas persistían en su mente, dudas que no podían ser despejadas, por más que lo intentara. Aún así, se aferró a una esperanza idealista, la imaginación de mitos y leyendas, héroes y villanos, monstruos y caballeros, todo conduciendo a una posible buena conclusión. Pero bueno, si quería llegar, al menos, a su propia conclusión, debía enfrentarse a lo que fuera que habitaba en ese lugar. El chico llegó finalmente a un barranco. Al mirar hacia abajo, vio unas criaturas extrañas, muy diferentes a los Grimm que conocía. Y bien. ¿Seguro de que aún quieres continuar? La verdad, no, pero ya llegué hasta aquí. Bien, solo intenta no morir como los anteriores. El chico, al oír eso, respiró hondo, apretó con fuerza el mango de su espada y se lanzó hacia el punto final de su prueba. Al tocar el suelo, se preparó para el ataque de las bestias, el cual no se hizo esperar. El joven, haciendo uso de lo que había aprendido del fauno que lo crió, logró deshacerse de las primeras criaturas. Sin embargo, sabía que no podía perder más tiempo. Esperó el siguiente ataque, y usando los cristales de polvo que había traído consigo, creó una distracción que desorientó a las bestias, dándole el tiempo suficiente para avanzar hasta el final. Al llegar a la entrada de aquella caverna, sintió como algo grande se acercaba hacia donde él estaba. Bien, el último paso. Susurró para sí mismo mientras observaba como una enorme criatura se acercaba lentamente hacia él. Al verla, soltó un leve suspiro y tomó otro cristal de polvo. Lo lanzó con precisión hacia la bestia, incrustándolo en su hombro. Un instante después, el cristal explotó con un destello cegador, y la criatura cayó pesadamente al suelo entre rugidos de dolor. Sin perder tiempo, el chico se lanzó hacia la caverna que se abría ante él. No pasó mucho antes de que un calor sofocante comenzara a envolverlo, tan denso que cada respiración se sentía como inhalar fuego líquido. Por un momento, dudó en seguir adelante. ¿Por qué siempre estás dudando de las cosas? No lo hago, solo que a veces no estoy muy seguro de lo que hago. Entiendo, pero no puedes pasar toda tu vida dudando. El chico bajó la mirada, sin responder. Solo entonces escuchó algo. Un crujido distante, un rugido apagado, y el sonido del fuego devorando algo. Ya estás cerca. ¿Estás segura? Solo mira al frente. Al levantar la vista, lo primero que vio fue el resplandor de un incendio. Llamas intensas danzaban como bestias vivas, tiñendo las paredes de la caverna de un rojo abrasador. El aire era pesado y ardía al tacto. El suelo estaba cubierto por ceniza incandescente que crepitaba bajo sus botas.
Fragmentos de roca derretida caían desde el techo, y el humo formaba espirales que ascendían como almas en pena buscando escapar de aquel infierno. El calor era tan sofocante que el sudor le corría por la frente en gruesas gotas, pero, curiosamente, su piel no se quemaba. Las llamas parecían reconocerlo, apartándose apenas lo suficiente para permitirle el paso, como si lo estuvieran probando. Bien, cuando la encuentres, eso marcará el final de tu prueba. Aunque la duda aún se reflejaba en sus ojos, el chico asintió. Inspiró profundamente y comenzó a caminar entre el fuego. El rugido de las llamas era ensordecedor. Cada paso resonaba como un eco en una catedral de fuego. Y entonces, al mirar al frente, la vio. Una espada. Yacía clavada en el suelo, rodeada de brasas. Su hoja estaba ennegrecida, como si el fuego la hubiera carbonizado, pero aún así emitía un débil resplandor anaranjado que palpitaba al ritmo del calor circundante. El joven comprendió que había llegado al final. Aceleró el paso, el corazón martillándole en el pecho, hasta llegar frente a la espada que lo esperaba como un relicario perdido entre las llamas. Felicidades, para completar tu prueba solo tienes que tomarla. Bueno, entonces, ¿este es el final? Sí, y como dije, solo tienes que tomar la espada. Su tono era sereno, casi maternal, pero en el fondo se percibía una expectación silenciosa, como si esperara algo más que un simple gesto. El chico observó la espada frente a él. Las llamas se reflejaban en la hoja ennegrecida, haciendo que destellos anaranjados recorrieran su superficie como si respirara. Extendió una mano, temblorosa, y justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, se detuvo. ¿Aún sigues dudando? Es que, ¿cuál es la garantía? Solo tómala, y lo sabrás. Misterio como siempre. Susurró con una pequeña sonrisa melancólica. Entonces reunió el valor que le quedaba, estiró la mano y sujetó el mango de la espada. En cuanto sus dedos rozaron el metal, una oleada de emociones lo atravesó. No eran suyas. Eran memorias ajenas, sentimientos antiguos que lo envolvieron con una calidez extraña. Sintió la nostalgia de alguien que había amado profundamente, el peso de una promesa incumplida y el orgullo de haber protegido algo más grande que uno mismo. Era como si las historias de los cuentos de hadas, de héroes, caballeros y magia, hubieran cobrado vida dentro de su mente. Vio visiones. Figuras envueltas en luz, guardianes que defendieron a la humanidad y a los faunos en una era anterior al polvo. Sus rostros eran borrosos, pero sus sentimientos eran nítidos. Determinación, sacrificio, esperanza y dolor. De entre todas esas imágenes, una destacó. La figura de una mujer. Una que lo observaba con ojos llenos de arrepentimiento y tristeza. El chico sintió lo que ella sentía. El peso de haber dado por sentado a quien más la había apoyado. La impotencia de no poder devolverle lo que él le ofreció. La angustia de haber sido demasiado indecisa y perderlo. Cada emoción era como una llama que ardía en su pecho. Y al comprender lo que la espada intentaba mostrarle, apretó con fuerza el mango. El calor se intensificó, las llamas lo envolvieron, y el resplandor carmesí que emanaba de la espada se reflejó en sus ojos. El aire vibró, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Entonces, todo cambió. El fuego se extinguió de golpe, reemplazado por una oscuridad espesa. El suelo tembló bajo sus pies. En el cielo, nubes negras comenzaron a girar sobre sí mismas, retorcidas, atravesadas por relámpagos carmesí. Un trueno resonó, poderoso y grave, mientras la lluvia caía en gotas pesadas, que chispeaban al contacto con el suelo ardiente. El chico permaneció allí, arrodillado, con la espada aún en la mano. El agua corría por su rostro, mezclándose con el sudor y las lágrimas que no recordaba haber dejado escapar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, solo un extraño vacío lleno de propósito. Y entre el rugido de la tormenta, escuchó nuevamente la voz de la mujer, más distante que nunca. Ahora entiendes, el fuego no destruye. Purifica. Y entre árboles marchitos y ennegrecidos. A lo lejos, una torre solitaria se erguía entre la bruma. Su estructura oscura parecía absorber la luz, y en su base se extendían charcos de una sustancia negra, viscosa, que respiraba como si estuviera viva. Desde su vértice, una espiral de sombras se retorcía hacia el cielo, devorando incluso el sol.
Era un paisaje de ruina y renacimiento. Un lugar donde el pasado y el futuro parecían entrelazarse. Bien, lo has logrado, muchacho, mi muchacho. La oscuridad se disipó como un velo retirado de un sueño, y la torre distante comenzó a desmoronarse lentamente, convertida en polvo bajo la luz de un nuevo amanecer. El joven miró a su alrededor, respirando con fuerza. En su mano, la espada brillaba débilmente, sus brasas reflejadas en sus ojos. Sabía lo que significaba. Ya no era solo un superviviente, ni un niño perdido. Ahora llevaba el nombre de Seiber. Guardó silencio unos segundos, observando el filo que parecía murmurar su nuevo destino. Luego dio un paso, y después otro, avanzando hacia la salida. A lo lejos, entre la ceniza y la niebla, una tenue luz dorada comenzaba a filtrarse. El día lo esperaba. Y aunque la claridad lo llamaba, se detuvo un momento ante la entrada, con la mirada perdida, una mezcla de cansancio, respeto y gratitud en su rostro. Sabía que el camino por delante sería largo. Pero por primera vez en su vida, no caminaba en soledad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas? Solo quiero saber algo de ti. Oh, ¿y qué quieres saber de mí? ¿Qué eres? ¿Eres real o parte de la espada? ¿Quién sabe? Puedo ser real o parte de la espada. Incluso puedo ser ambas cosas. Esta respuesta dejó al chico un poco confundido, pero antes de que éste pudiera decir algo, la mujer habló. Pero bueno, no te preocupes por eso, ahora ve y cumple con tu deber. Fue lo último que dijo antes de darse la vuelta y adentrarse en la cueva de nuevo. Este solo la vio desaparecer entre la oscuridad de aquel lugar para luego suspirar y continuar con su camino. Al salir sería recibido por la luz del sol y el aire fresco del día, y la voz de una amiga quien lo esperó pacientemente a que terminara su prueba.